Fórmula Financiera, y nos da mucho gusto que tenemos en la línea, nomás que chueco, ya lo estamos enderezando. Ya se enderezó a Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Muy bien, Mari Carmen. Me siento junto contigo. Oye, cuéntanos, Jorge, ¿cómo son las expectativas? Hoy el Fondo Monetario Internacional, muy optimista de Estados Unidos y muy optimista de México. El presidente López Obrador dice que es factible que sea el 5%. Pues según el FMI, que no es así como muy tradicional, más bien es tradicional en sus pronósticos o mesurado, habla del 4.3 y es una importante alta en sus expectativas para México. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Es buen momento para hablar del PIB porque sale el dato el viernes del último trimestre. Esperamos un crecimiento, una caída cercana al 5%, la mayoría de los analistas. Esto significará que el verdadero golpe que tuvimos en 2020 fue de entre 8.4 y menos 8.4, menos 8.8. Esas son todas las expectativas para este año. Y es muy importante remarcarlo porque efectivamente todo lo que va a depender el rebote que observemos este año va a ser sobre el proceso de vacunación en cada país y por supuesto un poco empujado en nuestro caso por el crecimiento en Estados Unidos. Nuestra expectativa es que el crecimiento sea un poquito más abajo del 4%, 3.9%, y muy dependiente de estos dos temas que estoy diciendo. Claro, y en ese sentido, Jorge, es bien importante que le comentes a la audiencia de Fórmula Financiera este rebote que se espera y que ustedes calculan, ¿cuánto va a depender básicamente del movimiento de la actividad económica nacional y cuánto de la exportación, o simple y sencillamente vamos a ver que la exportación es la que va a arrastrar el crecimiento económico? Marco Antonio, buenas noches. Sí, efectivamente, el principal motor va a ser el exportador, porque estamos viendo a la economía norteamericana recuperándose más rápido que todos, muy sustentado por su cantidad de estímulos tan fuertes fiscales y monetarios que están dando. Entonces sí, el principal motor va a ser las exportaciones y el interno, te digo, va a depender mucho de qué tan rápido entramos a una mejor normalidad a la que nos enfrentamos. El problema es que iniciamos el año con pasos para atrás porque en noviembre parecía que la actividad económica empezaba a agarrar ritmo y estamos retrocediendo porque los números de contagios están muy altos, está fuera de control la pandemia en este momento. Entonces a lo mejor tendremos un primer trimestre cauteloso, negativo, y esto pues va a frenar la mejora que pueda darse en cuanto a perspectiva económica. Entonces nos surge un mejor plan o un plan más agresivo de apoyos económicos y de proceso de vacunación. Totalmente de acuerdo, Jorge. Oye, cuéntanos, porque ¿qué tal? Buenas noches. Esto está afectando desde luego mucho más al sector servicios, que obviamente hay gran generación de empleo. ¿Qué tanto le va a afectar a la economía esto? El sector servicios sigue a la baja, vaya, hoteles, turismo, restaurantes, entretenimiento, cines, teatros, gimnasios, en fin, todo ello. ¿Qué tanto nos puede afectar? Por supuesto, esta es una crisis muy peculiar, es una crisis de confinamiento. Los sectores donde están más conglomerados son los que han sido más afectados. Y entonces estamos viendo padecer mucho las pymes, los servicios de las pymes, el sector, como dices, turismo, los restaurantes. Esos sectores van a tardar en reanimarse y por eso decíamos que urge, o es muy importante ahorita, si ya sabemos que ya hay una vacuna y esto nos va a salvar en algún momento, entonces este último proceso, salvar la mayor cantidad de empresas para que cuando lleguemos a una normalidad sea más fácil o sea más sostenible la recuperación, porque si cuando lleguemos a la normalidad se destruyeron mucho más empleo y mucho más empresas, va a ser más difícil poder consolidar números más fuertes de recuperación. Y hay quien dice que debemos de felicitar al gobierno de la ortodoxia que tiene de no endeudarse más, para no apoyar empresas, para no endeudarse más, que cómo es posible que haya críticos entre ellos nosotros de esta estrategia, cuando es lo mejor que debe hacer, porque lo es súper ortodoxo, súper neoliberal, no endeudarse. ¿Tú qué opinas? ¿Debería de apoyar o no? No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque la estrategia del gobierno ha sido como de mantener la estabilidad financiera sin endeudarse,
pero es un riesgo muy alto porque si cuando terminemos esta pesadilla de la pandemia, tenemos una fuerte cantidad de empresas cerradas, una fuerte cantidad de desempleo, entonces va a ser más difícil reconstruirla y te va a costar, y te va a tener un costo a lo mejor más fuerte de lo que te hubiera costado endeudarte y salvar la mayor cantidad de empleos. Tendrás menos ingresos en el gobierno y te va a dificultar seguir manteniendo tus programas o tu modelo económico. Jorge Gordillo, desde tu punto de vista, la recuperación económica del país, la recuperación del tamaño que tenía el Producto Interno Bruto antes de la pandemia, ¿cuántos años nos va a llevar? Y, más importante todavía, ¿cuánto tiempo va a llevar recuperar el nivel prepandemia del Producto Interno Bruto per cápita? No, es muy importante esto porque ni siquiera si se lograra algo como lo predijo el presidente de crecer 5%, de todas maneras este no es un escenario optimista, sería apenas casi la mitad de lo que caímos en el año pasado. Entonces, y con la falta de motor o con la falta de estrategia sobre atracción de inversión que nos garantice que se va a ir recuperándose constantemente en los próximos años, la recuperación total previa a la pandemia puede tardar entre 3 y 4 años. Eso significa que el sexenio va a ser un sexenio perdido en cuanto a crecimientos y muy desigual entre sectores y regiones, porque también hay regiones que ya recuperaron los niveles previos a la pandemia, pero hay sectores que están regiones que están 20% abajo, que les va a costar mucho trabajo y va a provocar que lo que el gobierno había tratado de evitar, que es que se amplíen la diferencia entre los pobres y los ricos, entre los buenos y los malos. Esto va a provocar que va a ser todavía más amplia, ¿no? Así es, Jorge. Oye, también aparte le estamos viendo esta situación tan complicada, además estamos con iniciativas totalmente tóxicas. Sigue viva la iniciativa del Banco de México de Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, sigue viva. Esto, daría el traste con parte de la estabilidad o con buena parte de la estabilidad. Está el tema de outsourcing que no se ponen de acuerdo. La verdad es que tampoco está funcionando muy bien por el lado del legislativo las iniciativas. Sí, es muy importante porque si la estrategia del gobierno es mantener la estabilidad financiera, pues este tipo de noticias no le gustan al mercado y la estabilidad financiera se puede desmoronar muy rápido y es muy fácil. Entonces, por eso decíamos que la estrategia que tiene económica es muy riesgosa. La percepción que tenga el mercado con las elecciones que tenemos a medio año y qué hagan si toman mayoría en cuanto a estas decisiones sobre el outsourcing, si no escuchan el sector privado, eso va a estar muy definido o va a tener, por supuesto, un impacto en lo único que lo tiene todavía amarrado y por supuesto va a tener repercusión en lo que digan las calificadoras en los próximos años, porque las calificadoras le dieron aire para este año, pero bien dijeron, si no vas a crecer, necesitamos una reforma hacendaria que justifique que vas a tener ingresos suficientes para pagarnos. Y no sabemos cuál va a ser la estrategia del gobierno de cara a un nuevo Congreso, ¿no? Pues no creo que vaya a cambiar nada en materia fiscal, al menos no sé si tú vislumbres algo. Y para creo que es el 13 de febrero, ¿cuándo va a ser la reunión del Banco de México Monetaria? La primera ya en febrero. ¿Qué esperas? Mañana se da a conocer una conferencia de prensa de Jerome Powell en la FED y se espera desde luego que las tasas se mantengan sin cambio. Para México, ¿qué esperas? En 1 minuto y medio. Sí, rápidamente, la Fed va a tratar, aunque la economía norteamericana se acelere rápido, va a tratar de dar confianza de que se va a mantener sin mover cambios por lo menos todo el resto del año. El Banxico tiene espacio para bajar un poquito más su tasa el próximo febrero a 4%. La inflación está bajo, aunque va a tener algunas repuntes, no va a ser tan preocupante. El problema es que hay tanta incertidumbre sobre lo que suceda en los próximos trimestres porque no vemos claridad en el proceso de vacunación, en el proceso de normalidad, que a lo mejor Banxico toma la decisión de esperarse un poco más. El mercado está dividido entre la decisión. Todos los analistas creen que sí lo va a bajar. Pues sí, Jorge Gordillo, una última pregunta. En cuanto a la política monetaria de México, ¿qué esperas, qué expectativas tienen ustedes respecto al nivel de tasa de interés? Nosotros tenemos expectativa de que cerremos el año alrededor de 4%. Creemos que Banxico quisiera bajarlo un poco más, al 3.75 quizá en lo que resta del año, pero vamos a ver si se le permite por estos riesgos que todavía están latentes
y mantienen posiblemente lo poco que tiene de estabilidad es este diferencial de tasas que muestra México con Estados Unidos, y a lo mejor lo toma con cautela Banxico para adelante. Pues muchas gracias, Jorge Gordillo. La verdad es que qué bueno que platicamos contigo, economista en jefe de Cibanco, y seguiremos de cerca el mercado a ver cómo va. Por lo pronto, pronósticos que parecen un poco más alentadores, pero con este inicio de año muy complicado. Muchas gracias, Jorge, qué amable. Gracias, Jorge. Gusto saludarlos, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.